¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Espero, pues, como siempre, que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy tenemos el avance de una clase extraordinaria sobre lo que sería, pues, el biomagnetismo médico en tiempos de COVID. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que sería la etiología, cómo se ha ido presentando este SARS-CoV-2 o SARS-CoV-19 desde los finales del 2019 y que estamos viviendo prácticamente al día de hoy. Como ustedes saben, pues esta es una clase interactiva, por lo cual en la parte final de la misma vamos a tener abierta una ronda de preguntas. Bueno, una vez más, muy buenas tardes y damos inicio a la clase correspondiente del día de hoy. Como ustedes saben, pues existe una familia de lo que es el coronavirus. Sin embargo, pues si bien son una familia, si bien cada vez va mutando, hay algo que jamás va a cambiar. Bueno, y si cambia, pues es una de las pocas veces, pero casi siempre vamos a tener en cuenta el mismo material e información genética del virus. En este caso, pues como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos en cuenta la familia del coronavirus clasificado en 7 cepas. Y esta última es la que estamos viviendo actualmente, por lo cual vamos a dar previo avance a lo que sería la primera, que se conoce como el coronavirus humano OC43 o HCOV-OC43. En este caso, pues el coronavirus humano OC43 es un miembro de la especie del beta coronavirus. Número 1, que infecta prácticamente tanto a animales como a los seres humanos. Este tipo de cepa, por así decirlo, este tipo de especie de beta coronavirus, OC43, llega a ser descubierto en el año 1967. Sin embargo, cabe recalcar que el coronavirus humano OC43 se encuentra entre los virus conocidos que causan el catarro común o resfriado común. En este caso, pues tenemos que tomar en cuenta de que si bien llegamos a tener un patógeno viral, bacteriano, parasitario o fúngico, pues va a ir perdiendo en este caso con el tiempo la fuerza del mismo, siendo así prácticamente que este tipo de patógeno se va a volver más débil, mientras que su mutación o variante va a ser más fuerte, ya que se va a adaptar al tiempo actual, dejando atrás pues la cepa inicial. Por eso es de que se dice que el coronavirus humano C43 es el que prácticamente al día de hoy llega a provocar los catarros o resfriados comunes. Sin embargo, ambos virus pueden causar infecciones graves en el tracto respiratorio inferior, incluida lo que sería la neumonía en el caso de los bebés, ancianos y personas con enfermedades autoinmunológicas y personas inmunocomprometidas, como por ejemplo personas con cáncer, personas con enfermedades de base como diabetes, problemas renales o incluso personas con VIH que pues lamentablemente con una enfermedad oportunista podrían pasar a lo que sería la etapa SIDA. Eso en cuanto a la primera familia del coronavirus. Vamos a pasar a la segunda familia, que sería el HCOV 229E o coronavirus humano 229E. En este caso, el coronavirus humano 229E es una especie de virus que llega a tener como ARN un sistema monocatenario de sentido positivo del género del alfa coronavirus, junto con el coronavirus humano OC43. Sin embargo, se encuentra entre los virus responsables también del resfriado común. Cabe recalcar, sin embargo, que el coronavirus humano 229E se transmite a través de la respiración por medio de partículas de las gotas liberadas al toser, estornudar y pues algo que llega a repetirse es el medio de contagio, especialmente por zonas húmedas como nariz, ojos y boca. Vamos a pasar
a lo que sería la tercera familia del coronavirus humano, también conocido como el HCOV-NL63. En este caso, el coronavirus humano NL63 es un virus de ARN descubierto en el año 2003, más o menos por lo que sería el mes de enero, en un niño con bronquiolitis en los Países Bajos. Sin embargo, en 2004 aproximadamente, de igual manera, es identificado el virus como una variante más de lo que sería el coronavirus humano. Valga la redundancia, el HCOV-NL63. Y es el que se llega a asociar mayormente en cuanto a los trastornos respiratorios de los humanos infectados por este tipo de coronavirus humano. Vamos a pasar ahora al número 4, que sería el HCOV-HKU1 o coronavirus humano HKU1. En este caso, el coronavirus humano HKU1 es un virus ARN monocatenario de sentido positivo con el gen HE, que lo distingue como un grupo 2 o beta coronavirus. Fue descubierto en enero aproximadamente, pero en este caso del año 2005, en 2 pacientes de Hong Kong, y sin embargo, el coronavirus humano HKU1 se identificó por primera vez en enero del año 2005 en un hombre de 71 años de edad que fue hospitalizado con dificultades respiratorias agudas y neumonía bilateral confirmada mediante lo que es el rayos X. En este caso, el hombre había regresado recientemente de Hong Kong desde Shenzhen, China. Vamos a pasar al otro, que sería el MERS-CoV, que llega a ser el resultado del coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Es una especie de coronavirus que infecta a humanos, murciélagos y camellos. Sin embargo, el virus es infeccioso. Cabe recalcar que es un virus de ARN y la especie es miembro del género del beta coronavirus y del subgénero del merbecovirus. Sin embargo, un dato muy importante es que se informó por primera vez en el año 2012 después de la secuenciación del genoma de un virus aislado de muestras de esputo de una persona que enfermó en un brote de gripe nueva en el año 2002 por enfermedades respiratorias. Cabe recalcar que el MERS-CoV es uno de varios tipos de virus identificados por la OMS, o también conocida como la Organización Mundial de la Salud, como una posible causa de epidemias futuras. Lo enumeran para investigación futura y desarrollo urgente de la misma. Vamos a pasar al número 6 de la familia del coronavirus humano. En este caso hablamos ya de algo un poco más cercano, que sería el SARS-CoV-1. En este caso, el SARS-CoV es conocido también como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, ocasionalmente llamado SARS-CoV-1. Es una especie de coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, también conocido como el SARS, que surgió por el año 2003 en los países del sudeste asiático y emergió en noviembre de 2002 en la provincia de China de Cantón. Desde su surgimiento a agosto de 2003, el virus había infectado 8.422 personas en una treintena de países y causando 916 decesos. En este caso, el MERS y el SARS-CoV-1 llegaron a ser controlados en los países, haciendo prácticamente, en este caso, que las fronteras se lleguen a cerrar para evitar una posible propagación. Sin embargo, pues lamentablemente, varios países se llegaron a confiar, especialmente China, por lo cual este último, que es el que estamos viviendo ahora, también conocido como el SARS-CoV-2 o SARS-CoV-19, es el que por estar de manera confiada llegó a avanzar a lo que estamos viviendo ahora, siendo así que no lo contuvieron en el país, abriendo todavía y permitiendo el ingreso de personas extranjeras de diferentes países y provenientes de China. En este caso, el SARS-CoV-2, también conocido como coronavirus tipo 2 o síndrome respiratorio agudo grave, es un tipo de coronavirus
causante de la enfermedad por coronavirus del año 2019, por lo cual, como les indicaba, se reportó el primer caso a finales de 2019 por el mes de noviembre. De ahí su nombre, SARS-CoV-19 o COVID-19. En este caso, la expansión mundial ha provocado la pandemia de 2019 a la fecha que estamos viviendo ahora, de 2021, y lamentablemente, pues el año que viene también. En este caso, el genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN y su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad de China, especialmente de Wuhan. Fue detectado por primera vez el 17 de noviembre de 2019. Sin embargo, no se conocía el mecanismo exacto de transmisión, por lo cual se cree que pudo haberse reproducido el contagio de una persona a otra mediante las gotas de saliva expulsada a través de la tos y mediante el estornudo o al momento de respirar. Como hemos podido ver prácticamente al momento, hemos llegado a tener 7 familias del coronavirus. Dentro de ello, pues, el beta coronavirus, el alfa y también el merbecovirus. Vamos a avanzar entonces a lo que sería la primera comunicación de este tipo de SARS-CoV-2 o COVID-19. Como les había indicado, es el síndrome respiratorio agudo asociado a un nuevo coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2 o SARS-CoV o COVID-19. El 29 de diciembre de 2019, en un hospital de Wuhan, China, ingresó prácticamente un paciente acompañado de 3 más. En total, 4 personas que presentaban cuadros de neumonía que trabajaban en un mercado de pescados de Huanan, donde también se vendían aves vivas y otros animales directamente al público. Los análisis iniciales fueron negativos para 26 patógenos respiratorios, incluyendo la gripe. El día 3 de enero, sin embargo, se secuenció un nuevo beta coronavirus en pacientes de Wuhan. Vamos a ver el caso clínico, ya que en este caso los pacientes se presentan con neumonía típica y con infiltración bilateral en vidrio esmerilado, problemas de temperatura, en ocasiones fallo renal, que se sospechaba que era gracias o debido a lo que es el COVID-19, pero más adelante se confirmó que presentaban cuadros de base este tipo de personas que presentaban fallo renal. También se toma en cuenta la elevación de PCR, trombopenia y linfopenia, aunque el cuadro clínico también puede ser muy leve, incluso afebriles, o también conocida las personas como asintomáticos. Vamos a ver la prueba de diagnóstico en el cual podemos tener en cuenta los tipos y medios de diagnóstico para confirmar un posible caso sospechoso de lo que sería el SARS-CoV-2 o COVID-19. En este caso, existe comercializada una PCR muy específica y sensible para realizar principalmente sobre muestra respiratoria. Ese tipo de muestra respiratoria puede ser también, aparte de ella, contenida en 2 tipos de muestra más. Por ejemplo, tendríamos en este caso 3, el exudado nasofaringeo, el esputo y el lavado broncoalveolar. En este caso, la PCR pierde sensibilidad en personas asintomáticas, ya que pueden dar falsos negativos o falsos positivos. Si bien se pensaba que no habría falsos positivos, dependiendo la carga reciente, se podría confirmar un caso de falso positivo. Se han de seguir diferentes tipos de protocolos según el Ministerio de Salud de sus respectivos países, cuanto al envío de muestras se requieren en cuanto a la autorización pública del mismo. Sin embargo, pues como todo en la vida, y ya hemos avanzado también en primer y segundo nivel, en la parte introductoria, todo tiene sus precauciones, por lo cual se va a recomendar casi siempre estar en evitación de contacto con personas, especialmente en casos sospechosos. Adicionalmente, precaución de transmisión por aire cuando se prevean aerosoles, como durante la intubación orotraqueal
inducción del esputo y maniobras de RCP o aspiración de secreciones, entre otras. Sin embargo, lo que se recomienda es tener una habitación individual con baño y de presión negativa, si es disponible, en un caso sospechoso de COVID-19. Cabe recalcar, y pues como siempre se llega a tomar en cuenta, factores importantes para evitar la propagación del COVID-19. Eviten salir de sus casas y si lo tienen que hacer, pues tomen las medidas de seguridad correspondientes como el distanciamiento de las personas, por lo menos de 1,5 metros a 2, lavado de manos con agua, jabón y desinfección con alcohol en gel o alcohol al 70%. Evitar ir a lugares muy conglomerados y también especialmente desinfectar mediante un pediluvio los zapatos y zonas muy concurridas por personas visitantes hacia nuestro domicilio o lugar de donde estamos. Evitar toser con la mano y poner antes de toser la parte del antebrazo para evitar las partículas de aerosol que pueden llegar a infectar a otras personas. Y siempre estar al tanto de sus signos vitales, pero también especialmente de su sintomatología, ya que podría dar un posible caso sospechoso de contacto. Vamos a tomar en cuenta el equipo de bioseguridad. No se olviden, pues, que el equipo de bioseguridad es algo que va a proteger especialmente a la persona que lo usa, ya que, por ejemplo, tenemos en cuenta las mascarillas de tipo quirúrgico que van a ser útiles para proteger la frente, el rostro, especialmente los ojos, frente a las gotas de secreciones de más de 5 milímetros. En este caso, las mascarillas con filtro de partículas son superiores cuando se producen aerosoles. Las batas o equipos frente a salpicaduras, como gafas, pantallas y batas impermeables, son de utilidad adicional. Los guantes habituales son suficientes para prevenir el contacto con el virus y cabe recalcar que la pormenorización de los equipos y su uso está detallada en los protocolos oficiales de cada país. Dentro de ello, pues se recomienda usar dentro del equipo de protección personal, también conocido como el EPP, la mascarilla, el traje de bioseguridad, bata, guantes, protección ocular. Y cabe recalcar que una vez que la persona use este tipo de equipo de protección personal, se deseche una vez habiendo estado en contacto con otras personas, ya que no todo se puede reutilizar, como por ejemplo los guantes, la bata, la mascarilla o protección ocular. En este caso, pues los últimos dos sí se puede llegar a desinfectar para el pronto uso después de un tiempo concurrido. Ahora nos toca avanzar prácticamente lo que son las características del coronavirus. En este caso vamos a ver la anatomía del coronavirus 2019 o COVID-19. En este caso, no se olviden que el COVID-19 pertenece a una familia de virus que obtienen su nombre de su estructura esférica, que tienen espículas como corona en la envoltura externa. En este caso, como pueden ver en la pantalla, el periodo de incubación es de 1 a 14 días. Sin embargo, valga la redundancia, cabe recalcar que los síntomas se pueden presentar a partir del día número 2. Como pueden ver también en la pantalla, hay 5 componentes de este tipo de patógeno viral. Por ejemplo, uno de ellos es la glicoproteína de espícula, que afecta el modo en el que el virus se adhiere a la célula bihuésped y la llega a infectar. Luego tenemos la proteína de envoltura. En este caso, ayuda en el ensamblaje de nuevos virus y en el proceso de ruptura de las células huésped. Luego tenemos la cápside, que prácticamente es la envoltura proteínica que protege el ARN del patógeno viral. Luego tenemos la membrana, que mantiene todo unido, que es la que también juega un papel clave en la coordinación entre las otras proteínas. Y por último tenemos el ARN,
que es prácticamente el ácido ribonucleico viral, que es el que lleva la información genética del virus como tal. Luego tenemos también los grupos de coronavirus. En este caso, si bien se presenta 7 tipos de cepas dentro de la familia del coronavirus, hay grupos de sintomatología también para lo que es el COVID-19 y los anteriores que hubieron. En este caso, vamos a tener en cuenta 6 grupos. Estos primeros 3 se consideran de un nivel leve o moderado, pero del 4 al 6 se consideran un nivel severo, 1, 2 y 3. En este caso vamos a empezar con el grupo número 1 de sintomatología o pacientes con síntomas de gripa sin fiebre, en el cual presentan síntomas de dolores de cabeza, pérdida de olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta y dolor de pecho o dolor torácico. Luego tenemos el grupo número 2, que corresponde a los pacientes que presentan sintomatología de gripa con fiebre. En este caso, se repite el dolor de cabeza, se repite la pérdida de olfato, también la tos, el dolor de garganta, pero se añaden otros síntomas más. Por ejemplo, problema de temperatura como la fiebre, ronquera y pérdida del apetito. Luego tenemos el grupo número 3, que corresponde al grupo de pacientes con sintomatología gastrointestinal, añadiendo a los síntomas anteriores síntomas de diarrea, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, dolor de garganta y dolor de pecho o dolor torácico. Valga la redundancia, el grupo número 1, 2 y 3 corresponden a los grupos de sintomatología de pacientes en un nivel de síntoma leve o moderado. Luego tenemos el grupo número 4, número 5 y número 6, que corresponden al nivel severo 1, 2 y 3. En este caso, pues los pacientes llegan a presentar los siguientes síntomas en cuanto al grupo número 4, también conocido como el nivel severo número 1. Dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho y fatiga. Luego vamos al grupo número 5, donde pues el paciente llega a presentar todos los síntomas del nivel severo número 1, añadiendo los nuevos del nivel severo número 2, como por ejemplo confusión mental y dolor muscular. Sin embargo, en el grupo número 6, que se considera el nivel severo número 3, se añaden síntomas del nivel severo número 1, número 2 y número 3, añadiendo la dificultad respiratoria, sintomatología de diarrea y dolores abdominales. Vamos a recordar, sin embargo, para dar las siguientes estadísticas al grupo número 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. En este caso, se llega a tomar en cuenta que los pacientes del grupo número 6, también conocido como el nivel severo número 3, con sintomatología de dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho, fatiga, confusión mental, dolor muscular, dificultad respiratoria, diarrea y dolores abdominales. De este grupo número 6, con los síntomas mencionados anteriormente, el 60% de personas de este grupo número 6 llegan a ser personas hospitalizadas y el 40% de este grupo número 6, considerado nivel severo número 3, no llegan a estar hospitalizadas, valga la redundancia, el 40%. Luego tenemos el grupo número 1, que es el considerado nivel leve o moderado, que presenta sintomatología de gripa sin fiebre, presentando dolores de cabeza, pérdida de olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta y dolor de pecho o dolor torácico. En este caso, cabe recalcar que el 16% de este grupo de personas son personas hospitalizadas y el 84% personas que no necesitan de un hospital.
Vamos a tener en cuenta ya también los grupos de coronavirus o grupo de sintomatología de coronavirus con necesidad de asistencia hospitalaria y respiratoria. En este caso vamos a unir al grupo número 1, 2 y 3 con los siguientes síntomas: dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta, dolor de pecho, problema de temperatura como la fiebre, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de olfato y síntoma de diarrea. En este caso, personas con este tipo de sintomatología del grupo 1, 2 y 3, se tiene en consideración que el 3% de estos grupos, considerado el nivel leve o moderado, llega a tener una necesidad de asistencia respiratoria. Sin embargo, el 97% de estos mismos grupos no llegan a necesitar de una asistencia respiratoria. Y por último, hablando del grupo número 4, 5 y 6, con los siguientes síntomas: dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho, fatiga, confusión mental, dolor muscular, dolor abdominal, dificultad respiratoria y diarrea, se llega a tomar en cuenta que el 20% de estos tres grupos prácticamente llega a tener necesidad de una asistencia respiratoria, siendo así que el 80% no llega a presentar la necesidad de dicha asistencia respiratoria. Como pueden ver en la pantalla, en mi país se llega a tomar en cuenta una guía rápida de manejo de pacientes con COVID, que es igual al manejo ambulatorio del mismo. En este caso, cada país, cada Ministerio de Salud de todos los países llegan a tener en cuenta guías de manejo rápido para pacientes en tres tipos de etapa: la etapa ambulatoria, hospitalaria y UTI o unidad de terapia intensiva, donde prácticamente, como pueden ver, de manejo ambulatorio se llegan a recetar antitérmicos, tabletas para el fortalecimiento y o estimulación del sistema inmunológico, tabletas para el control de la tos improductiva, control de diarrea y también para los antimicrobianos. En este caso, lo que se les recomienda es no automedicarse debido a que algunos medicamentos pueden dañar a la persona si no se tienen en consideración algunos aspectos de base o del historial del paciente antes de la ingesta de este tipo de fármacos, ya que, por ejemplo, el paracetamol no se puede usar en casos de hepatitis, el ibuprofeno no se puede llegar a usar en casos de úlceras pépticas y también de enfermedades coronarias. Lo mismo con la vitamina C, lo mismo con la vitamina D3, lo mismo con la codeína y demás. En este caso se tienen en cuenta diferentes tipos de grupos de personas con algunos tipos de enfermedades que pueden llegar a correr riesgo en cuanto al consumo de un medicamento sin la autorización del doctor o médico correspondiente. Luego tenemos el manejo hospitalario de etapa 2, donde prácticamente el paciente ya está hospitalizado y se llega a tener en consideración un tratamiento farmacológico en cuanto sea a la enfermedad grave o también en cuanto sea a la enfermedad moderada. Luego tenemos, por último, la etapa 3, que llega a requerir un nivel de atención urgente, ya que este especialmente llega a estar en etapa de unidad de terapia intensiva. Vamos a ver ahora sobre lo que es el coronavirus humano o SARS-CoV-2 o COVID-19. Hay que tomar en cuenta algunos tipos de términos, como por ejemplo los 5 tipos de casos que podemos llegar a tener, los cuales vamos a explicar en unos momentos. El caso sospechoso va a ser prácticamente cuando la persona ha llegado a estar en contacto con una persona positiva al SARS-CoV-2, por lo cual de un caso sospechoso, si es que presenta síntomas, puede llegar a pasar a un caso probable, donde se le recomiende hacer la prueba de antígeno nasal o PCR,
siendo así que este caso probable puede pasar a un caso confirmado de infección activa, donde según requerimiento médico puede llegar a tomar algún tipo de fármaco, pasando de un caso confirmado de infección activa a un caso confirmado de infección resuelta. Ya de ahí pasa al último caso de caso descartado. O también puede darse la siguiente consigna, de un caso sospechoso a un caso probable, después de la prueba de antígeno nasal, puede dar negativo y pasar directamente saltándose los pasos 3 y 4 a un caso descartado. Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación, como se les mencionó anteriormente, es de 1 a 14 días, pero valga la redundancia, como se mencionó también, los síntomas se pueden presentar y apreciar desde el día número 2 al día número 14. Los signos y síntomas, como han podido ver, pueden variar. Sin embargo, lo que se llega a presentar mayormente es la fiebre, tos seca, disnea, cefalea, odinofagia, mialgia, augesia, anosmia, cansancio, fatiga o malestar en general. Vamos a tener en consideración también factores de riesgo que lo vemos dentro de lo que es el biomagnetismo, ya que tenemos en cuenta que un factor de riesgo llega a ser un paciente con algún tipo de enfermedad de base que va a tener en cuenta el sistema inmunológico debilitado, haciendo pues que el cuerpo llegue a recibir con más facilidad algún tipo de patógeno, pasando de una etapa leve a una etapa crónica, como lo hace el SARS-CoV-2. En este caso, vamos a tener en cuenta diferentes tipos de factores de riesgo, como por ejemplo la edad, la presión arterial, que puede ser una HTA o hipertensión arterial, lo propio con la hipotensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, hepatopatía crónica, enfermedad renal crónica, tumores malignos como por ejemplo cáncer o enfermedades de inmunosupresión. En este momento, entonces, antes de pasar a lo que es el biomagnetismo médico en tiempos de COVID-19, vamos a ver un poquito de lo que sería el tratamiento mediante lo que son las vacunas, ya que es muy importante tomar en consideración las vacunas para hacer frente a este tipo de COVID-19, ya que el hecho de ser terapeutas no nos llega a salvar de un posible caso sospechoso, probable y confirmado de COVID-19, por lo cual vamos a ver un poco de lo que sería el tratamiento de vacunación para dicho tipo de patógeno viral conocido como el SARS-CoV-2 o COVID-19. Les invito a ver este video a continuación.